Vamos a hacer este ejercicio. Escojan a 3 personas, las 3 personas más cercanas a su vida. Y respondan a esta pregunta. Si su vida completa, sus pensamientos, todos los sucesos se proyectaran como si fuera una película, ¿invitarían a esas personas a verla? Vamos a leer el Salmo 26 y pues veamos cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día. Pero primero, comencemos con una corta oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí estudiando tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú escudriñando nuestros corazones, escudriñando nuestros pensamientos y que nos permitas entender lo que tú tienes preparado para hoy. Amén. Este salmo, el Salmo 26, para tener un poco de contexto, es un salmo escrito por David, ¿sí? El título del salmo es Declaración de la inocencia. Ese es el título del salmo. Y bueno, podemos entender que David estaba en una situación de angustia muy terrible, en una circunstancia muy difícil, ¿sí? Y podemos comenzar leyendo desde el versículo 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pero claro, cuando yo leí estos versículos para estudiar el tema, fue más o menos como: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Bueno, sigamos. He confiado asimismo en Jehová sin titubear, no. Muy difícil, o sea, pensaba, ¿qué tiene el salmista contra mí? ¿Qué tiene el salmista contra mi persona? Y no podía dejar de pensar en ¿qué diría el Señor si yo le permito entrar hasta lo más profundo de mis pensamientos, y ver hasta lo más profundo de mis intenciones? Sí, ese primer versículo me mató. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo decir yo de mi integridad? Pues sí, ¿qué es ser íntegro? Entonces, bueno, podemos buscar la definición en el diccionario. Y en el diccionario, pues la definición es un adjetivo dicho de una persona recta, proba e intachable. Ok, una persona intachable. Y bueno, es que de integridad se puede sacar todo un tema, ¿sí? Es un tema muy profundo que el Señor obviamente recalca en nosotros y podemos ver que el salmista definitivamente usa eso como parte de su clamor. Entonces, el ser íntegro es muy importante y puedo buscar qué dice la Biblia acerca de ser íntegro. En el mismo libro de los Salmos dice, en el Salmo 15 dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable. Conducta intachable. Que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua. Que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que acepten al inocente. Sí, ese es un checklist. Uno dice, bueno, no calumnia con la lengua, check. No le hace mal al prójimo, check. Sí, y es un checklist que obviamente requiere su estudio profundo en su tiempo. Pero también encontré algo acerca de la integridad que me gustó mucho y me parece que lo simplificó muy bien y definitivamente me dio tranquilidad a mí. Que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Y es que la obediencia al Señor, sí, me lleva a mí a vivir una vida íntegra. El obedecer al Señor me lleva a mí a vivir esa vida intachable. Porque no es definitivamente por lo que yo hago. ¿Sí? No es jactarme porque yo soy la persona más íntegra, intachable, podemos hacer todo el checklist del Salmo 15, que no le hace mal al prójimo, que no carga la gracia a su vecino, que no desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple con lo prometido, aunque se haya perjudiciado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El obedecer al Señor me lleva a vivir una vida íntegra. Entonces, no es que el salmista sea perfecto y diga, jaja, Juan Camilo, tú no vives una vida íntegra, entonces por eso no puedes decirle al Señor que escudriñe su... No. El salmista no es perfecto. Y bueno, de aquí sabemos, porque este salmo lo escribió David, sabemos que David no era una persona perfecta. David cometió errores, así como tú y yo, definitivamente. Pero él puede sentirse orgulloso de hacer estas declaraciones porque él obedece al Señor. O sea, vive una vida que sigue las instrucciones del Señor, es decir, una vida íntegra, ¿sí? Y por eso tiene la libertad de poder decirle al Señor, por favor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, ¿sí? Porque no hay ninguna agenda oculta, no hay ningún pensamiento alterno que evite que pueda, bueno, acercarse al Señor de esta manera. Entonces, leyendo otra vez los primeros 3 versículos, ¿sí? Me encuentro con ¿qué? Bueno, me encuentro con algo muy hermoso, ¿sí? Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, ¿sí? Yo tengo la facilidad de decir, te he seguido, he estado en integridad, te he obedecido y confío en Jehová. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y aquí viene lo más hermoso, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. La misericordia del Señor definitivamente precede mi vida. Y su verdad debe ser mi guía, debe ser no solo mi guía, debe ser mi camino. Ando en la verdad del Señor. Además de vivir una vida íntegra, de confiar en el Señor, vemos ciertos parámetros, bueno, que el salmista sigue y bueno, que definitivamente el Señor me está llamando a seguir. Entonces leamos desde el versículo 4, dice, no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y cantando y contando de todas tus maravillas. Y este no solo es un checklist o es una lista de parámetros que debo seguir mi día a día. Y aquí, bueno, fue cuando el Señor me habló definitivamente y me dio a entender, bueno, el salmista, esta es una adoración, ¿sí? Este es un salmo de adoración. Y el salmista está mostrando, o básicamente le está mostrando al Señor cómo Él se presenta delante del Señor. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo canto, ¿sí? Toco en la iglesia. Y me hablaba específicamente, bueno, cómo se presenta el salmista en la adoración, ¿sí? Al momento de la oración, cómo se presenta David, en este caso, al hacer este clamor, ¿sí? Porque es que, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que la adoración y la alabanza y la adoración es una herramienta poderosísima que el Señor definitivamente nos brindó a nosotros y nos da la oportunidad de poder disfrutar en cualquier momento, ¿sí? En los tiempos antiguos, claro, necesitaban panderos, bueno, con pandero, palma, alguien que cantara, pero hoy con la facilidad de YouTube o el Spotify podemos buscar una alabanza y adentrarnos en ese tiempo el Señor.
¿sí? Pero aquí es sobre todo también como el salmista, como esa persona que dirige la alabanza y la adoración. Y aquí les quiero compartir algo que el Señor definitivamente me hablaba personalmente. Um, y, que, y que bueno, es algo muy importante para entender la importancia también bueno, expresarles a ustedes también la importancia de lo que es el Ministerio de la Alabanza en el distrito. 4 cosas que debe tener en cuenta la persona, ¿sí?, que dirige esa adoración y que dirige esa alabanza, y que definitivamente pues llegaron a mi corazón y se las quiero compartir con ustedes. Entonces la primera es, bueno, tengo que verme a mí mismo, ¿sí? Tengo que ver mis faltas, tengo que ver mis actitudes, mis pensamientos, ¿sí? Y ver cómo están mis pensamientos, cómo están mis actitudes, cómo está mi vida, ¿sí? Algo que nos recalcan a nosotros en el Ministerio de Alabanza es que es un ministerio como cualquier otro. Y para las personas que hacen parte es importante, o sea, no es solo llegar ahí a tocar media hora el sábado y ya. Es un ministerio donde necesitamos tener una vida espiritual activa, ¿sí? Entonces eso me lleva a mí a estar constantemente revisando si estoy viviendo en integridad, es decir, si estoy obedeciendo al Señor, si estoy siguiendo su camino, si estoy siguiendo su ejemplo, y eso lo veremos más tarde. Entonces, me lleva a verme a mí mismo, ¿sí? Y ver cómo está mi integridad y mi confianza en el Señor. Y luego dice en el versículo 4, no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas. Es decir, tengo que ver mis amistades, con quién paso el tiempo, con quién tengo conversaciones. Sí, no es solo verme a mí mismo, pero ver a las personas que están a mi alrededor. Sí, y a veces ver a las personas que están a mi alrededor es entender que, bueno, esta persona no me va a hacer bien, esta persona no me está aportando, o incluso decir esta persona necesita del Señor y compartirle a esas personas. ¿Sí? Entonces, 1, verme a mí mismo, y 2, ver a mis amistades. Pero no solo eso. Versículo 5 dice, detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Tengo que ver mi entorno. Si un lugar, las reuniones donde se hace el mal, donde se tiene, donde se siente la opresión, digamos, es un lugar, es algo a lo que tengo que tener en cuenta. ¿Dónde paso mi tiempo? Y cómo participo yo en ese entorno. Entonces me veo a mí mismo, veo a mis amistades y veo el entorno. ¿Cómo participo yo en ese entorno? Sí, recordemos que nosotros somos, ciudadanos del cielo. No somos de aquí, pero vivimos acá. Entonces estamos sujetos a un entorno que definitivamente no nos pertenece o no pertenecemos en ese entorno. Entonces, al ver yo ese entorno, ¿dónde paso mi tiempo? Y me llama la atención que detesto las reuniones que hacen mal y me niego a juntarme con los perversos, ¿sí? ¿Dónde yo decido pasar mi tiempo? No donde me toca pasar el tiempo, sino también donde yo decido pasar mi tiempo. Y 4, es ver mis acciones. Sí, el versículo 6 dice, me lavo las manos para declarar mi inocencia. Y en esto más adelante. Vengo a te tratar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. ¿Cómo puedo lavarme las manos? Sí, como inocente. Sí, tengo que ver mis acciones. No solo mi actitud, no solo mis relaciones y mi entorno, sino mis acciones. Mis acciones también dicen mucho de cómo está mi vida y cómo está mi corazón. Si yo vivo una vida íntegra, si yo obedezco al Señor, pues eso tiene que estar reflejado en mis acciones. ¿Sí? Entonces, un pequeño recap.
Debo tener en cuenta siempre cómo estoy, cómo están mis amistades, cómo está mi entorno, cómo están mis acciones, ¿sí? Si me puedo lavar las manos para declarar mi inocencia, como lo dice el salmista. Y lo que más me encanta también de esta parte, de esta sección de los versículos, es que me recuerda, bueno, no solo el propósito de la alabanza, sino también del ministerio de alabanza. Si lo que digo es, y que se los quería compartir, el Señor habló también bueno, no como director de alabanza, pero como una persona que hace parte del ministerio de alabanza y que, bueno, es útil para todos los que dirigen alabanza en algún tiempo. Que el propósito también de la alabanza es, en el versículo 7, entonando un cántico de gratitud, entonar cánticos de acción de gracias y contando de todas tus maravillas. ¿Sí? La alabanza no es solo para cantar y aplaudir, ¿sí? Es el tiempo en donde también doy gracias al Señor, ¿sí? Donde yo entono en acción de gracias canción al Señor y contar de sus maravillas y adorarlo por lo que Él ha hecho en mi vida. Y es que algo que, bueno, siempre se me ha recalcado es que ser parte del ministerio de alabanza no significa ir a tocar una canción y ya, ¿verdad? Ir a cantar y ya. No. La alabanza, para el ministerio de alabanza, la alabanza es el medio por el cual ellos también establecen el reino de Dios. Es decir, a través de la alabanza también se comparten las buenas nuevas del Señor. A través de la música, a través de la adoración, el ministerio de alabanza también cumple su función, bueno, en la gran comisión. Y esto el salmista lo tiene muy claro, porque dice que se acercas, vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Y eso, bueno, eso se los quería compartir porque me llenaba definitivamente de aliento y me recordaba lo importante que es la alabanza, no solo pues en mi espacio personal, pero en la congregación. Sí. Entonces, tengo estos parámetros que tengo que seguir, ¿sí? De verme a mí mismo, ver mis amistades, ver mi entorno y ver mis acciones. Entonces, ahora sí, ya me puedo comparar con el salmista. Claro, llevo todo este rato comparándome con el salmista y con el rey David. Que si vivo íntegro, que si puedo permitir que el Señor examine mis pensamientos, que si confío sin titubear, si no ando con personas que mienten, con perversos, ¿sí? Que si me niego a juntarme con perversos. Y trataba de ver cómo yo cumplía cada uno de esos requerimientos, ¿verdad? Entonces, integridad, bueno, obedecer al Señor, ¿sí? Confiar al Señor, ok. Pero el versículo 6 me sonaba, sí, seguía en mi cabeza, decía, me lavo las manos para declarar mi inocencia. ¿Cómo puedo declarar mi inocencia? O sea, yo he pecado. Sí, bueno, todos hemos pecado. Pero entonces, ¿cómo me puedo declarar? ¿Cómo puedo declarar mi inocencia? Y aquí es que me di cuenta que pues precisamente uno por eso no se compara. La única persona con la que uno se puede comparar es con el Señor Jesucristo, y esto también ya lo veremos un poco más tarde. Porque cuando yo me comparo, estoy comparando lo peor de mí con lo mejor de la otra persona. Y si el rey David aquí de frente me dice, es que yo vivo íntegro, yo confío en ti, y yo no me veo en esa posición, pues voy a tenerlas de perder. Pero por andar pensando o comparando lo peor de mí con lo mejor de el salmista, o sea, me salté o di de largo una ventaja increíble
que tengo contra al salmista, o sea, una ventaja que no puede ser cómo no se me ocurrió. O bueno, ¿por qué no lo tenía en mi cabeza? Y es que es hermoso y el Señor me regalaba este versículo, un devocional, obviamente en medio de estudiar todo esto, y ponía esto en mi corazón. Y está en Romanos, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, dice, pues todos hemos pecado. Sí, es verdad, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No, pues gracias. ¡Qué ánimos! Sin embargo, dice el versículo 24, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Wow! Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, contra el salmista, contra el rey David, yo tengo esta ventaja y es que tengo un Salvador que murió por mí, ¿sí? Y con su muerte me dio vida nueva, ¿sí? Me justificó, me salvó y me dio su presencia y sobre todo acceso directo al Padre. O sea, entonces, recordando lo que el Señor hace por mí, ¿sí? Que digo, bueno, ¿cómo me puedo lavar las manos para declararme inocente? Bueno, es que el Señor dio su vida para declararme inocente a mí. Era culpable y el Señor dio su vida por mí, ¿no? Y ahí viene el término de su justificación. Él dio su vida por mí y eso cambió, le dio un giro de 180 grados a cómo yo me estaba comparando con el salmista, ¿sí? Y me dio a entender que no tengo que estar preocupado, o sea, no tengo que estar preocupado por cómo es que se supone que yo voy a cumplir estos requerimientos, ¿sí? Porque bueno, ahora leyendo el pasaje, teniendo esto en cuenta, que Jesús es mi Señor y Él dio su vida por mí, tengo, versículo 1 otra vez, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, porque Jesús es mi ejemplo de integridad y el obedecer al Señor es seguir a Cristo. Y he confiado asimismo en Jehová sin titubear, porque puedo ver su obra en mi vida cada día y tengo la oportunidad de comunicarme con Él directamente. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque su presencia habita en mi corazón. Y el seguir a Cristo me lleva a tener un corazón como el suyo. El seguir a Cristo me lleva a mí a tener un corazón semejante, a tener un pensamiento semejante y puedo decir con tranquilidad, Señor, escudriña mi corazón, por favor, examíname, pruébame, ¿sí? Porque su misericordia está delante de mis ojos y ha estado siempre, desde el momento en el que, bueno, dice la Biblia, en el que fui creado. Su misericordia está delante de mis ojos y tu misericordia de mí murió por mí, wow, me dio la salvación y ando en su verdad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ando en su verdad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y continuamos leyendo en el versículo 9, dice, versículo 8, dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Sí, gracias
a ese sacrificio que ve el Señor, a aquel lugar que habita su gloriosa presencia. Como decía, no es una carpa por allá, sí, no tengo que ir, tengo que hacer el ritual de... No, puedo acercarme a su presencia en cualquier momento y puedo disfrutarlo. Y con ese sacrificio que hizo el Señor, es imposible no amar y no querer estar en la presencia del Señor. Y a mí me encanta ser recordado de eso. Y entonces sé que puedo cada mañana entonar cantos de acción de gracias, sabiendo lo que el Señor ha hecho por mí. Y continuamos leyendo. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Suena bastante terrible. Recordemos que David, que escribió este salmo, estaba en una situación, o bueno, por lo que podemos ver por el salmo, estaba en una situación de angustia. Todos nos podemos encontrar en una situación de angustia. Y pues recordemos que una de las cosas a tener en cuenta, ¿verdad?, al acercarnos al Señor es ese entorno. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo terminan aquellas personas que definitivamente desprecian o no se atienen a lo que el Señor, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿verdad?, que nos podemos acercar al Señor, ¿sí? Esto me recuerda mucho a la oración que, tenemos con mi familia constantemente, ¿sí? Como muchos sabrán, mi familia vive en México, en una ciudad fronteriza, y se puede ver la necesidad del Señor. Se puede ver la necesidad del Señor. Y como en cualquier pueblo mexicano, como en cualquier zona fronteriza, uno sabe que hay mucho peligro, que es muy peligroso, que hay personas que no buscan lo bueno, ¿sí? Y esa es la oración que mis papás yo sé que tienen constantemente. Ellos se acercan al Señor dándole gracias, pero dicen: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, júzgame, ponme a prueba, examina mis pensamientos, porque he estado en integridad y no he hecho o no he seguido los patrones de mi entorno. Así que por favor, Dios, no permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Esa es la oración que tienen mis papás constantemente, y la oración que yo también tengo por mis papás, porque sé que ellos, no están en una situación o en un entorno sencillo, pero aún así el Señor, y es que esa es la esperanza, el Señor constantemente nos recuerda de su amor y de su protección todo el tiempo. Y el versículo 11 dice: pero yo no soy así, llevo una vida intachable. Claro, una vida intachable porque te obedezco y sigo el ejemplo de Jesucristo. Por eso, rescátame y muéstrame tu misericordia. Me llama la atención que el salmista da todas estas razones por las que debe ser rescatado. Sí, David justifica esa razón por la que debe ser rescatado. Pero el Señor ya tomó en cuenta todo esto. Tomó en cuenta cómo era yo. Tomó en cuenta lo que había hecho en mi pasado. Y dijo: no te preocupes más. Acércate a mí. No tienes por qué justificarte. Que yo me aseguraré, ¿verdad?, de que no sufras el destino de los pecadores. De que no seas condenado junto con los asesinos. Y el Señor no me condena. Y eso lo veo a mí día a día. Y lo veo pues con mis papás también día a día, haciendo esta oración y viendo cómo el Señor los protege, cómo el Señor es
fiel a su palabra y nos hace entender que su misericordia está delante de sus ojos, de nuestros ojos. Y lo más hermoso, y ya para terminar, es que termina el capítulo diciendo: estoy pisando tierra firme cuando alabo al Señor en medio de toda su asamblea. Y esta versión la busqué de la Dios habla hoy, de la palabra de Dios para todos, porque es una versión muy hermosa y me gusta mucho cómo lo pone ahí. Si hay un momento en el que debo sentir que estoy en tierra firme, es en la alabanza. Sí, el salmista, después de sentirse tan angustiado, de justificar todas las razones por las que tiene que ser rescatado para evitar ver aquello que está sucediendo en su entorno, dice: estoy pisando tierra firme cuando alabo al Señor en medio de toda su asamblea. El Señor nos da la oportunidad de acercarnos, nos da la oportunidad de entrar en su presencia. Y así es tan sencillo conectarnos con el Señor que a veces pues lo podemos dar por hecho. O sea, me pasó a mí leyendo al inicio de este estudio, me comparaba tanto con el salmista que pasé de largo el hecho de que yo puedo conectarme con el Señor directamente. ¿Sí? Que Jesús murió por mis pecados y me justificó. Y también por eso es tan importante ese tiempo de alabanza y adoración en el distrito. ¿Sí? O sea, la alabanza no es definitivamente para darnos tiempo de llegar a tiempo al tema, ¿sí? De llegar un poquito más tarde para ver si podemos llegar al tema, o no es para ver cuántas veces se equivoca la letra el que canta, ¿no? Es definitivamente una oportunidad para descansar en el Señor, ¿sí? Para pisar tierra firme, para sentir esa seguridad y saber que el Señor nos rescata y nos muestra su misericordia. Entonces, ya para terminar, así como el salmista, en esto sí nos podemos comparar, todos nos vemos en situaciones que son difíciles, ¿sí? En la que necesitamos rescate. Y si el salmista no tenía miedo de acercarse al Señor, justificando, dando razón por la cual tiene que ser rescatado, ¿cómo nosotros no nos vamos a acercar al Padre? Sabiendo que tenemos la puerta abierta, sabiendo que es tan sencillo como disponernos a alabarle. ¿Cómo no podemos aprovechar de este privilegio, de esta herramienta tan hermosa que es la alabanza, para acercarme al Señor? Sí. Definitivamente es importante entender que mi guía tiene que ser Jesucristo. Vivir con integridad es obedecerle al Señor y seguir su palabra. Y vivir con integridad y seguir al Señor Jesucristo también es confiar en el Señor, sin titubear. Y sobre todo, recordemos esa herramienta poderosa que el Señor nos da, que es la alabanza. Y procuremos, sí, tener esos tiempos de alabanza personal, en familia, porque sabemos que nos podemos acercar. Sabemos que tenemos puerta abierta para acercarnos a su presencia. Y Él no nos va a juzgar. Él nos perdona y nos libera de toda culpa. Y sobre todo también aprovechar esos tiempos de alabanza en el distrito, que ahí es
donde podemos, tomar acción de gracias, pero también buscar ese espacio en donde podemos tocar tierra firme, en donde podemos estar en tierra firme. Entonces, es muy, muy importante esos tiempos de alabanza, esos tiempos de adoración, pero sobre todo, obviamente es importante recordar que el Señor es nuestro ejemplo. El Señor es mi vida, y así como el salmista puede jactarse de ser una persona íntegra, de ser honesto, nosotros debemos jactarnos de poder seguir a Cristo y vivir esa vida que Él quiere para nosotros. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas que tenemos esa libertad, que tenemos ese privilegio de poder acercarnos a ti en cualquier momento, Dios. Te pedimos, Dios, que seas tú examinando nuestro corazón, que seas tú escudriñando nuestros pensamientos. Si esos pensamientos y nuestras intenciones no van de acuerdo a tu voluntad, Dios, sé tú renovando nuestro pensamiento, sé tú renovando nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que seas tú siempre recordándonos esa seguridad, esa tierra firme en la que podemos estar, que nos permitas conectar contigo en esos tiempos de alabanza, en esos tiempos de adoración, y que independientemente de qué tan difícil sea la situación, podamos tener esa libertad de acercarnos así como el salmista y pedir tu ayuda. Dios, te pedimos que seas tú rescatándonos de cualquiera que sea la situación en la que estamos pasando, y que seas tú, Padre Santo, continuando con tu bendición, con tu protección y cumpliendo tus promesas así como lo has hecho. Gracias nuevamente, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por habernos enviado a tu Hijo, por darnos ese regalo tan hermoso de tener tu presencia. Y te pedimos, Dios, que continúes estando con nosotros en este resto de día y en este resto de semana. Amén. Bueno, que tengan muy buen resto de día. Dios los bendiga.